Continuamos en este curso de SQL Injection y vamos a ver cómo explotamos las vulnerabilidades de manera manual. Nosotros tenemos que conocer de cómo funciona una inyección SQL, cómo se explota de manera manual, cuál es la diferencia con herramientas semiautomatizadas que vamos a ver más adelante y otras automatizadas en el cual ya la herramienta hace todo. Nosotros solo tenemos que seleccionar un par de cosas como puede ser la parte de las bases de datos, las tablas. Pero tenemos que conocerlo manual para saber cómo funciona, qué consultas se tienen que hacer, cómo se explota precisamente esta base de datos, hasta dónde podemos llegar. Esa es la idea de realizar una explotación manual. Lo vamos a hacer solo en un laboratorio. Más adelante vamos a ir haciendo todas las pruebas de manera automatizada y semiautomatizada en laboratorios como en escenarios reales. Lo vamos a hacer solo en este laboratorio porque tiene bases de datos que son pequeñas, que tienen pocas columnas, pocas tablas, información bastante puntual. Van a ver cómo en los laboratorios que vayamos manejando se pueden utilizar un mayor número de bases, las inyecciones pueden ser más complejas, porque hay que evadir algunos controles, tenemos que filtrar por campos ocultos, etcétera, etcétera. Lo primero que tenemos que hacer pues es identificar si esta página es vulnerable. Yo puedo empezar a navegar, ustedes ven en la parte inferior derecha como el efecto mouse over nos dice hacia dónde vamos a ir. Aquí tenemos algunos identificadores, tenemos el ID 1, el ID 2, el ID 3. Estos son principalmente. Nos vamos a enfocar sobre el ID 2, que es en el que estamos, y vamos a empezar a ver si este sitio es vulnerable. Lo primero que tenemos que hacer es agregar una comilla simple y ver qué sucede. Aquí, como pueden ver, pues sí hay una vulnerabilidad de SQL Injection. Tenemos aquí un error que se genera directamente en la base de datos. Aquí podemos determinar que la base de datos es de tipo MySQL. Ahora, lo siguiente es saber si nosotros podemos jugar con esta base de datos. Vamos a hacer que la base de datos sume. Ya tenemos por aquí el primer valor, que es el ID 1. Acá arriba vemos cómo va a cambiar. Este es el ID 2 y este es el ID 3. Realmente no hay mayor inconveniente en ello. Yo lo que voy a hacer es empezar a sumar hacia la base de datos. Este es el ID 2. Este de aquí es el ID 2. Dice hacker, es una imagen y tenemos la imagen de un hacker. Me voy a dirigir al ID 1 y voy a dar aquí en la parte de los IDs, voy a dar lo que es 3 menos 1. Esta es una resta que la base de datos va a realizar y nos va a mostrar la información que hay. Cuando yo le doy esto, vean cómo 3 menos 1 es igual a 2, por lo tanto nos muestra la imagen del número 2. Si yo me voy al 1, pues esta es la imagen. Si yo me voy al 3, esta es la imagen. Yo puedo empezar a jugar, por ejemplo, con la opción 5 menos 3 menos 4 y me tiene que dar el ID 1. Ahí, aquí está. Esto es lo que nosotros tenemos en el identificador número 1. Aquí está el resultado. Estamos viendo que la base de datos sí nos permite hacer operaciones aritméticas, por lo tanto vamos a ver en dónde es donde nosotros podemos inyectar. Lo primero que tenemos que hacer es empezar a jugar con la base de datos para ver qué es lo que podemos hacer con ella. La idea de esto es hacer consultas para saber cuál es el parámetro que tiene la vulnerabilidad como tal. Vamos a hacerlo tanto a nivel columna, a nivel tabla y a nivel base de datos. Para esto vamos a empezar a determinar el número de columnas que tiene la base de datos. Lo vamos a hacer con columnas, tablas y con la base de datos. Y vamos a comenzar. Vamos a seleccionar el ID 2 precisamente para realizar esta prueba. Vamos a dejar esta sintaxis como tal y vamos a hacer una unión. Esta unión vamos a meter un select y vamos a empezar a enumerar por medio de comillas para poder determinar cuál es el número final. Vean cómo cuando yo meto esta consulta me dice the use select statement have a different number of column. Como tal, nosotros tenemos un número distinto al que estamos manejando aquí. Nosotros podemos empezar a meter ahora el número 3 separado por una coma y es cuestión de empezar a hacer pruebas para poder determinar en cuál se encuentra
este dato. Vamos a meter ahora el 4. Y aquí vean cómo se está agregando picture 2 y no tenemos nada. Si yo me voy a copiar este comando y voy a ir hacia la opción 2, vean cómo no tenemos nada abajo, solo lo tenemos cuando tenemos esta opción. Aquí ya nos está diciendo cuál es el valor en el que tenemos que inyectar, que es el número 2. Yo puedo seguir probando qué pasa cuando agrego el valor 5 y vean cómo nos sigue mostrando un estado distinto. Por lo tanto, solo el 4 es el que nosotros vamos a empezar a manejar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para saber qué información vamos a utilizar sobre este parámetro? Aquí nos está arrojando lo que es el valor número 2. Por lo tanto, yo puedo asegurar que en el número 2 es donde vamos a inyectar. Voy a quitar este número 2 y voy a poner @version. Esto me va a dar la versión de la base de datos. Como tal, yo sigo separando por comas, le vamos a dar enter y vean cómo a la hora de realizar la consulta nos dice que se está utilizando una versión 5.1.63 de Squeezy. Nosotros podemos empezar a realizar este tipo de consultas por medio de los parámetros que se conocen para las bases de datos. Por ejemplo, si yo quisiera poner el usuario con el que está trabajando la base de datos, prácticamente el usuario con el que yo estoy ejecutando eso, tendría que poner current-user. En este caso, ponemos current-user. Más adelante vamos a ver cómo automatizar todos estos comandos. Yo estoy ejecutando esta base de datos con el usuario PentesterLab y pues bueno, es un usuario local que se encuentra pues en este sistema. No sabemos si es Linux, si es Windows, no sabemos nada. Vamos a tratar de jugar con la parte de los directorios. Vamos a quitar lo que sería el current user. Y pues nosotros podemos hacer bastantes consultas de acuerdo a lo que nosotros vayamos a ocupar. Vamos a ver ahora datadir. Y aquí vean dónde me encuentro. Nosotros nos encontramos en var, en leaf, en MySQL. Por lo tanto, nosotros podríamos empezar a definir por esta estructura que se trata de un equipo con Linux, no sabemos qué versión, precisamente porque se está manejando un var leaf y la ruta de MySQL. No es seguro, sin embargo podemos empezar a tener un indicio. Si los permisos son adecuados, nosotros podemos empezar a leer archivos directamente de los directorios. No siempre funciona esto. Esto sucede porque, pues bueno, no todos los usuarios pues, ejecutan con altos privilegios. Lo que tenemos que hacer es utilizar el comando load file. Y este comando de load file vamos a meterlo entre paréntesis y por medio de comillas simples. Vamos a ver si es un sistema con Linux para intentar leer el archivo etc y passwd. Nosotros vamos a dar enter y si nos muestra este archivo podríamos definir que pues si es un equipo con Linux o aparte de eso que tenemos los privilegios adecuados. Como tal vemos que no está leyéndonos el archivo, no nos está dando la información que nosotros estamos pidiendo y pues ya aquí podemos pensar dos cosas, que no es Linux o que no tenemos los permisos. Pero pues bueno, vamos a empezar a trabajar ahora con las tablas. Vamos a borrar nuevamente toda esta consulta de load file y ahora sí, lo siguiente que vamos a agregar es la parte de table name. Y en table name vamos a decirle que nos dé cuáles son las tablas y vamos a empezar a trabajar con la parte de con un from para information schema. ¿Por qué vamos a meter information schema? Porque todas las bases de datos tienen esta configuración por defecto que se caracteriza por los datos de configuración de las bases de datos. Nosotros tenemos que poner information schema.tables. Tables y aquí nosotros vamos a poder ver las características de lo que serían las tablas. Aquí estamos viendo toda la información
realmente esta información se repite con la que está acá, no hay mucha diferencia, pero aquí ya vemos cómo hay una tabla que nos llama la atención. Esta tabla es la de usuarios. Si yo quisiera empezar a jugar con esta tabla de usuarios, vamos ahora a jugar con la parte de los nombres, los nombres de las columnas. Vamos a borrar esta tabla de esta parte de table name, lo que sería el table, y ahora vamos a ponerle la parte de column name. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para poder empezar a tratar de definir cuáles son las columnas que se encuentran en esta base de datos. Vamos a ponerle ahora columns. Y vean cómo ya vamos a tener aquí los nombres de las columnas. Aquí estamos viendo prácticamente todo el contenido. No sabemos qué tabla corresponde a qué columna, pero aquí ya vemos la parte de los privilege. Tenemos por acá tenemos SQL mode, tenemos el status, por aquí tenemos la última ejecución, pero hay tablas que nos van a llamar la atención y son en las que nos tenemos que empezar a fijar. Generalmente tenemos tablas, aquí vemos por ejemplo una tabla muy interesante que se llama password, perdón, una columna que se llama password, una columna que se llama login. Todo este tipo de información es lo que nosotros vamos a ocupar a la hora de hacer el penetration testing. Vamos a ver si por aquí tenemos alguna tabla que sea de users. Vamos a hacer un control find y vamos a poner us users. Aquí está. Tenemos una tabla que se llama users. Por lo tanto, tenemos tabla users, tenemos tabla passwords y tenemos la tabla de login. Vamos a enfocarnos sobre de estas que nos llaman bastante la atención. Ahora, nosotros regresando a la parte de table name, aquí lo tenemos, vamos a empezar a jugar. Vamos a poner table name y vamos a seguir manejando las opciones de 3 o 4. Pero aquí ahora vamos a empezar a sacar más información. Vamos a ponerle un from. Muchas veces nosotros tenemos algunos problemas con la base de datos a la hora de jugar con los espacios y pues vamos a agregar aquí el más from. Vamos a poner más from y vamos a poner también un más a la hora de poner information schema tables. Prácticamente es la misma función que hemos venido manejando y vean cómo pues es lo mismo. Esto es por si en algunos navegadores ustedes llegan a tener unos problemas o también con la parte de las consultas por la base de datos. Pues bueno, vamos a empezar a jugar con la concatenación para empezar a extraer la información. Yo voy a poner al principio una concatenación, vamos a poner concat, y este concat lo vamos a meter directamente sobre lo que sería el table name. Esto lo vamos a hacer precisamente para comenzar con la parte de la explotación, que vamos a extraer la información ya directamente de estas tablas. Tenemos ya lo que es el table name y aquí viene algo interesante. Vamos a poner una coma para que nosotros podamos separar todos los valores por medio de 2 puntos. Esto lo vamos a poner entre comillas y ahora vamos a indicar con una coma qué es lo que nosotros vamos a concatenar. En este caso ya tenemos lo que es table name y vamos a poner ahora column name. Aquí vamos a poner column name y vamos a respetar esta parte del coma 3, coma 4. Podemos dejar este from information schema, lo podemos dejar o lo podemos cambiar. Vamos a cambiarlo en este caso por columns porque queremos empezar a trabajar con esta parte. Y vean aquí tengo algún error. A ver, déjenme verificarlo. Aquí tenemos el concat. Tenemos por aquí table name. Aquí vamos a borrarlo y vamos a poner una coma. Después tenemos la opción de los 2 puntos, una coma. Tenemos column name. Tenemos una coma. Aquí 3,4. Vamos a quitar estos más y vamos a dejar este from por information schema columns. Select. Voy a quitar por aquí este espacio. Por
aquí tenemos algún error. Yo por aquí tengo, a ver, déjenme escribir el comando directamente en un bloc de notas. Déjenme abrir el bloc de notas para copiarlo y pegarlo. A ver, aquí lo vamos a escribir. Voy a copiar este cat para meterlo acá y vamos a copiar esta información para pegarla acá. Y prácticamente yo ya tengo aquí está. Ahora vamos a verificarlo para ver que no haya ningún problema. Aquí tenemos el cat php id2, tenemos una unión, tenemos un select, una coma, déjenme borrar por acá, nuevamente poner la coma, el concat table name, y aparentemente es lo mismo. Vamos a volver a colocarlo desde el cat y no, por aquí tenemos algún error. Vamos a ingresar la parte de los más por acá. Vamos a ir poniendo todo lo que vayamos haciendo. Muchas ocasiones las bases de datos no nos respetan este tipo de peticiones. Vamos a hacerlo, a sustituir algunos valores por el signo de más. Vamos a poner ahora por acá otro. Vamos a poner por acá otro en information schema y lo vamos a pegar. Por ahí se nos está yendo algún espacio. Ok, y aquí está. Por ahí tenemos algún error. Déjenme copiar este para ver cuál era el error. Vamos a quitar esta parte del cat y pues aparentemente está todo igual. Aquí está el error, me faltaba un paréntesis de este lado y ahí ya teníamos el error. Vamos a ver si aquí está concat-name, aquí falta el paréntesis y ahí está ya la consulta. Ok, continuamos. Aquí ya estamos viendo cómo tenemos tanto las columnas y están separadas por lo que sería el nombre de la tabla con el nombre de la columna y están separados por 2 puntos, que es precisamente lo que estamos haciendo. Vamos a ver hasta el final la tabla que nos llamaba la atención sobre los usuarios y los passwords. En este caso yo tengo la tabla de users y aquí tengo un ID. Tengo por acá nuevamente la tabla de users y tengo un login y tengo la tabla de users y tengo un password. Ahora, cuando yo ya tengo toda esta información, lo que me interesaría sería ir directamente sobre la tabla de users, porque es la tabla que me va a permitir extraer la información importante del sitio. Ahora vamos a trabajar sobre la tabla de usuarios en general. Ya tenemos por aquí parte de la petición y vamos a empezar a conformarla a manera de que nosotros podamos seguir explotando esta vulnerabilidad. Ya tenemos el union select, el concat, la parte de lo que es el table name, lo tenemos separado por unas columnas, tenemos por 2 puntos, aquí tenemos el 3,4 y ahora vean cómo estamos trabajando en un from sobre information schema. Ahora vamos a agregar un where y este where vamos a decirle que vamos a trabajar solo sobre la tabla que es table y lo vamos a manejar con table name. Vamos a manejar sobre la tabla, sobre el nombre de la tabla usuarios. Bueno, la tabla es users, vamos a copiarlo.
Y ahí está. Es muy común que tengamos que agregar comillas simples a la hora de poner users porque no siempre nos va a aparecer. Entonces aquí tenemos que jugar un poco con esta parte. Vamos a poner lo que es users y vean cómo aquí ya nos está dando solo la tabla. Ya no tenemos toda la información. Tenemos solo la información de la tabla users, que es la tabla que nos vamos a enfocar. Ahora, nosotros podemos seguir jugando un poco más para enfocarnos con una concatenación sobre lo que es el ID separado de dos puntos para también sacar los valores del login y del password. ¿Cómo vamos a hacer esto? Ya no vamos a tener toda esta petición tan grande. Ahora lo que vamos a hacer es enfocarnos sobre la parte del select con una concatenación. Vamos a respetar la parte del concat, pero todo lo demás lo vamos a borrar. Y vamos a poner ahora entre paréntesis la información que tenemos abajo. A mí me interesa lo que viene en el ID. Vamos a poner una coma, vamos a poner después un par de comillas y vamos a indicarle que sea separada por dos puntos. Como ya me interesa no nada más la parte del ID sino la parte del login, pues vamos a poner login porque este lo tenemos acá abajo para ver qué hay directamente en este login. Login, ahí está. Nuevamente vamos a poner una coma para que se haga una separación por dos puntos. Y vamos a poner nuevamente una coma para sacar lo que se encuentra en password. Aquí tengo un error. Password. Ok. Ahora, tenemos que respetar la sintaxis, que es 3,4, y a partir de aquí vamos a poner un from, pero este from ya va a ir orientado hacia la tabla de users. Vamos a dar enter y vean cómo aquí ya empezamos a extraer la información. Nosotros tenemos aquí el valor de lo que es ID, porque es el primer valor. Después viene separado por dos puntos. Aquí vemos cómo hay una separación. Después viene el login separado por dos puntos. El login pues es admin y los dos puntos después viene el password. Este password viene cifrado por un método que se conoce como MD5. MD5 es una función hash, la cual no nos debe de permitir, no nos permite, mejor dicho, la consulta directa de los datos que van cifrados en la base de datos. Esto generalmente aplica para los passwords. Es una manera de que los hackers no conozcan el password que sea cifrado, pero hay maneras de saberlo. Yo puedo utilizar páginas como MD5 Crack. Vamos a copiar este password y nos vamos a ir a una nueva pestaña. Cualquier explorador lo podemos hacer y vamos a colocar este password. Vean cómo en páginas como MD5 hash ya se encuentra este password. En Pastebin también lo tenemos. Tenemos por acá, tenemos bastantes páginas. Vamos a probar estas dos. Hay unas que yo recomiendo que, bueno, si no nos sale el password como tal, podemos poner MD5 online. Decrypt. Y aquí tenemos MD5 Decrypt, tenemos MD5 online, tenemos también Hashkiller, que es una página bastante buena. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Aquí vamos a buscar cuál es el valor del password. En este caso, nuevamente vamos a hacer un control find, pero ahora vamos a pegar, por acá arriba está el valor. Ya se tiene este valor del MD5 y vamos a ver a qué corresponde. De este lado tenemos nosotros nuestro valor y sabemos que corresponde a la palabra password, que es P4SSW0RD. Vamos a ver en otro de los sitios para tratar de identificar si realmente este password ha sido descifrado. Yo lo único que tengo que hacer es pegar el valor, en este caso darle clic en no soy un robot, y aquí nos pide una validación. Hacemos el descifrado y vean cómo corresponde. Aquí nos dice P4SSW0RD y prácticamente es el mismo. Podemos probar algunos otros. Por ejemplo, tenemos aquí MD5 Online, que es una de las páginas también más populares. Ingresamos el captcha
damos clic en Decrypt y vean, este valor corresponde a PASSW0RD. El mismo caso va a aplicar para lo que es HashKiller. Pegamos nuestro hash. Por acá vamos a utilizar pasamos el captcha y vean. Ahora, ¿cómo podemos saber si realmente este password pues es el que nosotros estuvimos manejando? Aquí tenemos un panel de administración, ya vimos que el usuario es admin, nos vamos a dirigir al panel de administración, vamos a colocar admin y vamos a pegar el password que nos están informando. Vamos a dar clic en login y vean, automáticamente nos dice administration of my AWS Photolog. Aquí ya tenemos pues todas las opciones para administrar el password. De esta manera nosotros podemos hacer la explotación de una SQL injection de manera manual. Como ven, es un poco de tiempo el que hay que invertir. Sin embargo, existen herramientas que nos van a facilitar todo este trabajo. Lo van a hacer automatizado en cuestión de segundos. Eso lo vamos a ver un poco más adelante.